Era una tarde cualquiera de octubre, de esas en las que el sol se despide despacio y el aire parece oler a hojas secas y promesas de lluvia. En un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, las calles comenzaban a llenarse de niños, regresando de la escuela bicicletas, chillando en las esquinas madres, llamando desde las ventanas y el sonido distante de algún vendedor ambulante ofreciendo helados. Entre ellos iba Mateo, un niño de 9 años, delgado, con cabello castaño despeinado y una mochila azul que ya mostraba el desgaste de los años. Vivía a 3 cuadras del colegio y cada tarde hacía el mismo recorrido. Doblaba por la panadería de la esquina, cruzaba la avenida principal y caminaba hasta su casa, donde su madre siempre lo esperaba en la puerta. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Su profesora, la señorita Claudia, lo detuvo unos minutos más en clase. Le pidió ayuda para llevar unas hojas a la oficina del director. Mateo aceptó, sonriendo. Era obediente, atento, y le gustaba ayudar. Pero aquel pequeño retraso de apenas 5 minutos cambió todo. Cuando salió del colegio, el sol ya estaba bajando un poco más, y el bullicio de los otros niños se había disipado. La calle estaba más vacía. Caminó tranquilo, tarareando una canción que habían ensayado para la próxima feria escolar. No tenía prisa. Su madre sabía que a veces se demoraba. Al llegar a la esquina de siempre frente a la panadería, sintió una inquietud. No sabría decir por qué, pero esa vez no quiso cruzar la calle. Miró el semáforo, esperó, y cuando estuvo por avanzar, una camioneta blanca se detuvo al otro lado. No había nada extraño a simple vista, solo un vehículo más, pero desde adentro 2 hombres lo observaban. Uno, en el asiento del conductor, fingía hablar por teléfono. El otro, en el asiento trasero, abrió apenas la puerta y lo llamó con voz amable. «Oye, campeón, ¿sabes dónde queda la cancha del barrio Los Pinos?» Mateo se detuvo, confundido. Iba a responder, pero recordó algo que su madre le repetía desde hacía meses. «Nunca hables con extraños, aunque parezcan amables». Sonrió con timidez y negó con la cabeza. «No, señor». Y siguió caminando. Pero el hombre insistió con un tono más dulce. «¿Seguro? Es que mi sobrino juega allá y pensé que tú podrías saber. Te doy un dulce si me dices». Mateo sintió un nudo en el estómago. Dio un paso atrás. Y fue en ese instante cuando una señora mayor, que vivía justo al frente, salió con una bolsa de basura en la mano. Lo vio, lo reconoció, era el hijo de su vecina de 3 casas más abajo, y levantó la voz. «Mateo, ven, hijo. Tu mamá me dijo que te dijera que la esperes en mi casa». Los hombres se miraron molestos y la camioneta arrancó bruscamente. Mateo corrió hacia la acera de la mujer, con el corazón latiéndole fuerte. «¿Quiénes eran?», preguntó ella. «No sé», respondió el niño temblando. «Me estaban hablando». La mujer lo tomó del hombro y lo metió en su casa. Desde la ventana, ambos vieron cómo la camioneta se alejaba rápidamente, doblando hacia la avenida. Pasaron unos minutos en silencio. La mujer, llamada Doña Rosa, llamó a la madre de Mateo, Lucía, para avisarle que su hijo estaba bien, pero que había ocurrido algo extraño. Lucía corrió las 3 cuadras en menos de un minuto. Cuando llegó, abrazó a su hijo tan fuerte que Mateo sintió que no podía respirar. Lloró, lloraron ambos, pero aún no comprendían lo cerca que habían estado del peligro. Esa noche la policía llegó a la casa. Doña Rosa había notado algo importante. Había alcanzado a ver la placa de la camioneta antes de que desapareciera. Los agentes tomaron nota, revisaron cámaras de seguridad y a la mañana siguiente confirmaron lo que nadie quería oír. Ese vehículo estaba relacionado con una red de secuestros de menores que operaba en la ciudad desde hacía meses. Lucía sintió que el suelo se le iba. Pasó la noche sin dormir, sentada al borde de la cama de su hijo, viéndolo dormir con su osito de peluche entre los brazos.
Cada vez que cerraba los ojos, se le venía a la mente la escena. La calle vacía, la camioneta, la voz del extraño, el peligro invisible que casi se los arrebata. Pero algo no dejaba de rondarle el pensamiento. Si Mateo no hubiera ayudado a la profesora, habría salido 5 minutos antes, justo cuando la camioneta estaba estacionada frente a la panadería. Si doña Rosa no hubiera salido con la basura en ese preciso instante, los hombres habrían tenido campo libre. Y si su hijo no hubiera recordado su consejo, si por un segundo se hubiera acercado... Lucía no quiso terminar ese pensamiento. Se arrodilló al lado de la cama y con las manos temblorosas susurró una oración. Gracias, Dios mío. No sé cómo lo hiciste, pero sé que fuiste tú. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía logró atrapar a los hombres 3 semanas después. En sus declaraciones confirmaron que el niño del colegio San Rafael era su próximo objetivo. Lo habían estado vigilando hacía días. Sabían su ruta, la hora exacta en que salía y hasta la tienda donde solía detenerse a comprar un dulce antes de llegar a casa. Cuando Lucía escuchó eso, se le heló la sangre. Todo estaba planeado. Todo, excepto esos 5 minutos. No podía evitar pensar en el hilo invisible que parecía haber tejido cada detalle. La profesora que lo detuvo, la basura que doña Rosa sacó antes de tiempo, la oración que había hecho esa misma mañana pidiendo a Dios que cuidara a su hijo en el camino. Era como si el cielo hubiera movido piezas imperceptibles para protegerlo. Mateo, por su parte, no comprendía la magnitud de lo que había ocurrido. Solo sabía que su mamá lo miraba distinto, con una mezcla de gratitud y temor, como si cada respiración suya fuera un milagro. «Mamá», le dijo una tarde, «¿por qué lloras tanto cuando me abrazo?» Lucía sonrió entre lágrimas. «Porque te tengo conmigo, hijo, y eso vale más que todo». Semanas después, en la escuela, la maestra pidió a los niños hacer un dibujo sobre algo que les hubiera pasado recientemente y que los hubiera hecho pensar. Mateo dibujó una calle, una camioneta blanca y una señora que sacaba la basura. Pero en el cielo dibujó algo más. Una mano grande y luminosa que cubría toda la escena, como un escudo. Cuando la profesora le preguntó qué significaba, él respondió sin dudar, «Es la mano de Dios, porque Él me cuidó». La maestra se quedó en silencio. No era un niño fanático ni especialmente religioso, pero hablaba con una certeza serena, como quien ha visto algo que los demás no pueden explicar. Aquella tarde, la profesora llamó a Lucía para contarle del dibujo. Cuando Lucía lo vio, no pudo contener el llanto. En ese dibujo inocente estaba la historia completa, el misterio revelado de una manera que las palabras no podrían expresar. Durante meses, Lucía tuvo pesadillas. Soñaba con la camioneta, con voces desconocidas llamando a su hijo, con calles vacías. Cada vez que Mateo tardaba un poco en regresar de algún lugar, el corazón se le aceleraba. Pero poco a poco, el miedo empezó a transformarse. Comprendió que el mismo Dios que había protegido a su hijo seguía cuidándolos cada día, que su tarea no era vivir con miedo, sino con fe vigilante, confiando, pero también enseñando a su hijo a ser prudente, atento, sabio. Empezó a ir con más frecuencia a la iglesia, no por costumbre, sino por gratitud. Cada vez que escuchaba un himno o una oración por los niños, sentía un nudo en la garganta. A veces, durante el culto, cerraba los ojos y revivía aquella tarde. La luz del sol cayendo sobre las aceras, la camioneta blanca, la voz de un extraño y la basura cayendo al suelo justo a tiempo. La vida siguió. Mateo creció, terminó la primaria, cambió de colegio, pero nunca volvió a tomar el camino de siempre. Cada vez que pasaban por aquella esquina, Lucía sentía algo difícil de explicar, una mezcla de respeto, temor y gratitud. Era un lugar común,
una calle más, pero para ella era territorio sagrado. 10 años más tarde, Mateo era un joven de 19 años, estudiante de psicología. Una tarde, en una charla universitaria sobre trauma y resiliencia, le pidieron que contara alguna experiencia personal que lo hubiera marcado. Dudó un momento, pero al final levantó la mano. «Yo casi fui raptado cuando tenía 9 años», dijo con voz pausada. El auditorio quedó en silencio. Contó los detalles con serenidad, sin dramatismo, pero con verdad. Habló del miedo, de la señora que apareció justo a tiempo, del dibujo que hizo después, y de cómo su madre nunca volvió a ser la misma. «Y lo que más me marcó», añadió, «fue entender que, a veces, la vida nos protege sin que lo notemos, que hay decisiones pequeñas, casi invisibles, que cambian nuestro destino. Yo lo llamo providencia, porque no encuentro otra palabra». Cuando terminó, muchos tenían los ojos humedecidos. Una compañera se acercó después de la clase y le dijo, «No soy creyente, pero lo que contaste me hizo pensar que quizá hay algo allá arriba, alguien que mueve los hilos». Mateo sonrió. «Eso mismo pensó mi mamá», respondió. «Y creo que tenía razón». Un día, mientras visitaba a su madre, Mateo decidió ir a saludar a doña Rosa, que ya era muy anciana. Tocó la puerta de la casa amarilla y una mujer mayor, de rostro arrugado pero ojos vivaces, lo recibió con una sonrisa. «Mateo», dijo emocionada, «¿cuánto has crecido?». Se sentaron a conversar en la sala. Entre tazas de café y risas, recordaron aquel día que los unió para siempre. Doña Rosa confesó algo que Mateo nunca había sabido. «¿Sabes por qué salí con la basura tan temprano? No era la hora de siempre, pero esa tarde sentí como... no sé cómo explicarlo. Una voz interior que me dijo, «Sal ahora». Yo lo tomé como un impulso, y cuando abrí la puerta, te vi ahí, frente a esos hombres». Mateo la miró en silencio. «Entonces usted también lo sintió», dijo con un brillo en los ojos. Doña Rosa asintió y con voz temblorosa añadió, «No sé si era intuición o algo más, pero yo creo que Dios me usó». Se quedaron en silencio un largo rato. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que lo que había ocurrido aquel día no podía reducirse a casualidad. Era demasiado exacto, demasiado perfecto en su momento y en sus detalles. Años después, Mateo escribió un libro breve para un proyecto universitario sobre historias reales de protección divina. Lo tituló «El niño que no tomó el camino de siempre». En el prólogo escribió, «No todos los milagros son espectaculares. Algunos suceden en silencio, disfrazados de pequeños retrasos, de intuiciones, de personas comunes que aparecen justo a tiempo. A veces Dios no detiene el sol ni abre el mar, pero detiene un paso, retrasa una salida, mueve un corazón, y eso basta para salvar una vida». El libro, que empezó como un simple trabajo de clase, terminó siendo leído por cientos de personas en su comunidad. Varias madres lo buscaron para agradecerle por contar su historia, porque las había inspirado a hablar con sus hijos sobre seguridad, pero también sobre fe. Lucía lo leyó con lágrimas en los ojos. Al final, lo abrazó y le dijo, «Ese día cambió mi forma de creer. Antes pensaba que Dios hacía milagros solo en los tiempos bíblicos. Pero tú eres mi prueba de que aún los hace». Mateo sonrió mirándola con ternura. «Y tú, mamá, fuiste el primer milagro, porque nunca dejaste de orar». El tiempo siguió su curso. Las calles cambiaron, las casas se pintaron de otros colores, y la panadería de la esquina cerró. Pero cada vez que Mateo pasaba por allí, aunque ya no vivía en el barrio, se detenía un instante. Miraba hacia el lugar donde la camioneta había estado estacionada y recordaba. No sentía miedo, sentía gratitud, porque comprendió que aquel día no fue simplemente suerte ni coincidencia. Fue la mano de Dios,
obrando a través de los detalles más simples. Una maestra que pidió ayuda, una vecina que obedeció una voz interior, una madre que oró sin saber por qué, un niño que recordó una advertencia. Cada uno de ellos fue una pieza del mismo milagro, y así, entre la realidad y la fe, quedó la historia de un niño que fue salvado de un destino oscuro por algo, o alguien, que nunca se vio, pero que siempre estuvo allí. Un Dios silencioso, invisible, pero infinitamente presente.